Entonces continuamos con esto de poder mirar los síntomas de que muchas veces creyentes, seguidores y líderes padecemos de menor a mayor proporción de autoengaño. Creemos saber más de lo que realmente sabemos y eso nos pone en un problema bastante serio de autoengaño, de autosuficiencia o de creernos más que los demás, como dice la Escritura, que ninguno tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe de tener. Entonces, los síntomas de una persona narcisista es un sentido de autosuficiencia, de prepotencia, de orgullo, de inenseñable, no se somete a nadie. Él dice que es el Espíritu Santo que le enseña a él exclusivamente, ignorando o haciendo de lado que las Escrituras dice que el Espíritu Santo repartió dones a unos maestros, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros misioneros, a otros pastores y los demás dones de sanidad, de milagros, de servicio que encontramos entre los requisitos o manifestaciones que están en 1 de Corintios 12, en 1 de Corintios 12, Romanos 12. Y cómo se deben administrar en 1 de Corintios capítulo 13 y en especial el capítulo 14 de 1 de Corintios. Entonces nosotros tenemos que manejar en función de cuerpo. Síndrome de narcisista. Él es la palabra, Él es el vicario de Cristo. Entonces nosotros todos debemos dejarnos de enseñar por alguien en quien Dios haya puesto ese espíritu de enseñanza y que nos traslade desde este punto a un nivel de crecimiento. Y sobre todo, el que más conoce debiera ser más humilde. Que el Eterno nos ayude. Entonces, tiene pérdida de memoria, olvida, como dice el apóstol Pedro, olvidando la purificación de sus antiguos pecados. No podemos olvidar, no para que nos remuerda, sino para recordar de dónde Dios nos sacó y para qué Él nos sacó del lodo, del fango o de la esclavitud. Trastorno, alteración disociativa de la realidad. No acepta su condición. No acepta que es necesario que aunque tenga conocimiento y tenga una vida moralmente sana y tenga algo de respeto del pueblo, como Nicodemos, muchos realmente en varias áreas de nuestras vidas necesitan y necesitamos tener un nuevo nacimiento. Y en muchos casos una resurrección ministerial y una resurrección en el área moral, en el área ética y en el manejo de las finanzas. Hay mucho estrés, hay mucho problema en relaciones personales con sus súbditos o sus colaboradores y en su mismo hogar. Incapacidad para sobrellevar bien sus situaciones de estrés emocional. Sus emociones con sus hijos, con su pareja, con sus hermanos, mamá o papá, o con otros líderes de otras denominaciones, le han contaminado el corazón y ya no fluye en el amor, sino en el espíritu. Ninguno de nosotros tenemos el derecho de criticar y cuestionar el trabajo que otro hace porque lo hace para su Señor, aunque a mí no me parezca. A no ser que esté conduciendo a un pueblo a robar, a fornicar, a adulterar, y ya es notorio eso, pues podemos decir una palabra que tenga mucho cuidado, pero no que lleve altilocuencia y arrogancia como si a mí nunca me podría pasar eso. Recuerde que el apóstol Pablo, tan ungido como pocos, llegó a decir, y si quizás yo me extravío de la fe, porque soy humano, y vengo con otro mensaje, él mismo consideraba que le podía suceder. Pero hoy día hay líderes en el púlpito, o como yo me encontraba ayer,
Y tuve que ser derribado para poder entender muchas cosas de lo que es verdadero cristianismo y de lo que estamos hablando ahorita, del verdadero señorío de Jesucristo. Si es que realmente Él es el Señor en mi vida, en mi alma, en mi voluntad, en todo mi ser, manera de pensar y sobre todo en manifestaciones de amor para con el prójimo. También una persona que sufre de este trastorno, la negación de su realidad, tiene problemas de salud mental, como depresión, ansiedad y pensamientos destructivos y autodestructivos. Pensamientos como los de Judas. Y a la final muchas veces en la historia ha habido líderes religiosos que se han quitado la vida por culpa, por fallas de índole legal, económico, por quebrantamiento de su matrimonio, porque Dios no le ha contestado algo que él creyó que iba a hacer, como es venir y llevarse su iglesia de manera exclusiva. Son muchas las causas y hay personajes que sufrieron serias alteraciones emocionales. Y vuelvo y repito, ni usted ni yo estamos exceptos. Con más humildad busquemos el señorío de Jesucristo y su mandato sobre nuestras vidas y que Él resucite y nos llene de poder para poder ministrar en su nombre y usando toda su autoridad. Entonces, cuando hablamos de estas cosas tenemos que estar muy atentos. Cuando una persona nos da orden, nosotros tenemos que saber que nos está mandando, que tenemos que estar dispuestos, entender que es un decreto, nos está decretando que hagamos algo, nos está mandando algo que es determinante para él y que tenemos que hacerlo, nos está dictaminando algo, está estableciendo que debemos hacer específicamente algo. Tenemos que percibir esa orden, tenemos que encaminarnos a esa orden, tenemos que dirigirnos en esa dirección que nos ha dado, tenemos que orientarnos y tenemos que encauzar todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu a la obediencia de los preciosos mandamientos del Señor que debieran provocar deleite en nuestras vidas, como lo dice el salmista ahí en el Salmo 119 del versículo 1 al 16. El salmista dice: oh, cuánto amo yo tu ley, tus mandamientos son mi delicia, son como miel a mi paladar. Quisiera yo estar posicionado en eso, pero en ese camino estoy. Cristianismo puro, sin engaño, extraído de la vida de Jesucristo y no de interpretaciones de lo que quizás quiso decir, porque el ejemplo y las acciones de Jesucristo, sus hechos, hablan fuertísimo, que trascienden hasta hoy, hasta el siglo XXI o hasta el tercer milenio y su final, si Él decidiere tardar un poquito. Discípulos del tercer milenio. Mentira. A veces mentimos en un estado consciente por temor, por miedo, por dinero, por ser descubiertos. Mentir entre esposos dentro de la iglesia, mentir a los hijos. Le mentimos a la gente aparentando ser más espirituales de lo que realmente son. Le mentimos a la gente diciendo que nosotros tenemos la verdadera doctrina. El 100% de la verdadera doctrina no lo tiene ninguna lengua, ni hebreo, ni arameo, ni palo hebreo. El 100% de la interpretación de ellos solo el Espíritu Santo puede revelarla, y se la va a revelar aquel que haga un compromiso de vivir cada ordenanza y cada mandamiento que están vigentes, que suman a la vida del Espíritu del Padre, que tienen que ver con hacer misericordia, hacer justicia,
Si alguien hubiere de alabarse, dice la Torá, alábese en esto, en entenderme y conocerme, que yo soy Yahweh, su Elohim, su único Dios, que se complace en hacer justicia, misericordia al oprimido, al agraviado. Alabado sea el Eterno. Precioso que venga el Espíritu Santo con poder, te sacuda, te estremezca, te despierte a todo lo que es el cosmos de la manifestación de la plenitud de Dios y salgas de ese marco que te has metido, más allá de la vestimenta que es importante, más allá del hablar en lengua e interpretarla que es importante, más allá de lo profético hay una palabra más segura en la profecía escrita, de que si obedecemos sus mandamientos y guardamos sus palabras y las ponemos por obra, estas bendiciones seguirán si obedecemos sus mandamientos. Deuteronomio 28. Y en 1 de Juan 3, 22 dice que si guardamos sus mandamientos podemos pedir todo lo que querramos y Él nos responderá. Entonces esa es la palabra profética más segura. Si obedecemos sus mandamientos, Él desata una lluvia de bendiciones sobre tu vida y sobre mi vida y seremos enriquecidos en amor, en paz, en gozo, en benignidad, en dones de servicio y de crecimiento y de edificación para la iglesia. Como dice Efesios 4 del versículo 11 al 17. Bendito sea el Eterno y haya un poder que arranque, que desarraigue toda rutina de falso cristianismo, falso liderazgo. Un nuevo amanecer, una resurrección necesita nuestra amada iglesia. Mentira, formas de mentirle a otros. Hay que analizar y escudriñar qué es mentira y sus múltiples raíces que tiene, para no encontrarnos atados a uno de los atributos de Hasatán, del enemigo, que el Señor lo reprenda y lo aleje de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo. Si la mentira es engañar a otros con medias verdades o con mentiras enteras, que yo las he practicado y que me arrepiento, el Señor me ayude, el autoengaño que viven muchos religiosos y creyentes y autoengañan también a sus seguidores, sus feligreses o sus escuchas o los que asisten a su grupo, autoengaño. Él se ha autoengañado por una interpretación errónea de su denominación o doctrina muy particular o forma de creencia muy trastornada. Él impone y Cristo no imponía. Él exige y Cristo no exigía. Y tremendísimo. El que quiere, dijo Cristo, el que quiera venir en pos de mí, diferente, tome la decisión. Entonces el autoengaño es mentirse a uno mismo. Palabras y términos para analizarlo, todo creyente responsable. El autoengaño en su forma de amar, que es algo que vamos a ver en otra temática, ya que es el fundamento de la vida, la sociedad, de la familia y de toda motivación a servicio, es el amor puro, el amor verdadero, el amor sólido. Y que muchos somos pesados y hallados faltos en nuestra forma mentirosa y engañadora de amar. ¿Estás ahí todavía? Cristianismo puro, el cual yo le pido al Eterno que al indagar estas verdades me unja con el poder y la alegría de vivirlos, como dice Hebreos 1:9, ungido con óleo de alegría, al aborrecer, que me unja con aborrecimiento de todo lo malo y sus manifestaciones sutiles de maldad, ¿verdad? Me unja para aborrecer y me vuelva a ungir triplemente para amar todo lo que proviene de Él, del eterno Abba, del único Dios, de Elohim, de Hashem, de Adonai, de Yahweh, de Yod-He-Ba-He, mi Padre. Aleluya. Entonces, muchas veces utilizamos la artimaña del autoengaño
para mantener falsas creencias en nuestra propia vida y enseñarle a otros y hacerlo, como dice el Señor Jesús, 2 veces más hijo del infierno. O ilusiones a las que uno tiene apego. Vive ilusionado con algo y cree que es fe, que es certeza, que es una visión del Padre, pero él se ha generado esa película en su mente por este tipo de trastorno disociativo de la realidad. Te digo, muchos personajes bíblicos padecieron de esto y terminaron mal. Siempre será por sus hechos más que por interpretaciones teóricas, porque en las traducciones y en las interpretaciones nos podemos confundir según la escuela que sigamos de interpretación, ya sea del hebreo, del griego o de nuestra propia lengua. Pero las acciones de Cristo hablan por sí solas. Son sus acciones, sus hechos que impactan, y muchos lo seguían por las acciones y su forma de vivir, su calidad humana, su humildad, su sencillez. Eso no hay que interpretarlo ni ir a los idiomas muertos. Eso se percibe en el espíritu cuando una persona, un ser humano, es noble en lo que hace y no persigue su propio bienestar, su propia fama, su propio progreso o el éxito ensanchador de su ministerio o de su rebaño. Volvemos al término esclavitud. Tipos de esclavitud. Esclavos de nuestros propios ideales, esclavos de doctrinas caducas que ya cumplieron su función y debemos de ser agradecidos, no críticos. No le estoy enseñando esto para que diga yo tenía la razón, yo sabía que algo en mí estaba mal y también en mis líderes y en la forma de cristianismo errado. Yo sabía que debía parecerme más a Cristo, salirme quizás de este lugar y agradecer y empezar de nuevo. Si tú estás muy interesado, escribe. Mira las enseñanzas, después perfeccionaremos imágenes, sonido, para que tú disfrutes de la calidad también de las enseñanzas, de la nitidez de ellas. ¿Verdad? No pretendo a nadie sacar de sus iglesias. Si puede aprender y enseñar en su iglesia, hágalo, porque son muchas las sucursales. Con desperfectos, claro que sí, porque solo el Mesías es perfecto, pero en lo que vamos entendiendo, pedir al Espíritu Santo que nos unja con poder de obediencia deleitosa a estos mandamientos, que edifican, que traen vida y vida en abundancia. La trata de personas es una forma de esclavitud de este tiempo. El matrimonio forzado por tapar un pecado o por posiciones sociales o por necesidades, forzado por la sensación de soledad o porque ya se le está pasando el tiempo, se mete en esclavitud. La esclavitud sexual de diferentes tipos. Vivo con una persona porque soy esclavo del nivel de placer sexual. Y en muchas personas sus relaciones dependen de un 70-80% de la pasión que vivan sexualmente. Para ellos es más importante que la pureza, la nobleza, la integridad, el cariño, el trato, la responsabilidad y otras bellezas que puede tener un ser humano, sea hombre o sea mujer. El trata o la trata de infantes son una de las principales formas de esclavitud del siglo XXI. Pero aquí tenemos otra lista en cuanto a esclavitud del siglo XXI. Esclavos de sus necesidades, de la comida diaria, de internet, de teléfono, de la tecnología, un teléfono competente, de su vestimenta, de champú y otras cosas de aseo de calidad, de marca, si no lo usa. Y cuando no tiene para ello se siente mal,
Se siente como que el Espíritu de Dios no está con él. Tipos de esclavitud moderna que a la gente se ata. Esclavos de la fama, esclavos de la farándula, no tienen vida si no están figurando o figureteando, aunque eso les lleve a la droga, al alcohol, a la baja autoestima, al rechazo, a creerse más que otras personas. Esclavos del siglo XXI. Esclavos del poder, quieren estar siempre mandando si no se sienten mal, ellos o sus partidos políticos, su denominación o su grupo de la iglesia o de liderazgo, quieren estar siempre en poder porque si no, no fluye la bendición. Equivocados al blanco, errados al blanco. Esclavos de ideas o idealismos muy personalizados, esclavos de un ideal llamado Roma, matando a tanta gente inocente, exterminando con pueblos enteros, ideales destructivos, esclavos de una religión que más parece a veces secta, que si no haces estrictamente como ellos dicen, te ponen en disciplina, te humillan públicamente, te sientan en las bancas de forma indefinida, te avergüenzan desde al frente, te hacen confesar tus cosas vergonzosas desde al frente, cuando Cristo a Judas y a Pedro los llamó aparte y en privado les llamó la o el atención para restaurar, no para avergonzar. Religiones extremistas, malvadas, perversas, esclavistas muchas veces, líderes que hemos sido parte de eso, de liderar como en el Antiguo Testamento. Esclavos de la política, de partidos, esclavos de tendencias, esclavos de equipos de fútbol, esclavos, hinchas, fanáticos. Esclavos de religiones donde solo se beneficia la denominación y el líder principal o el representante legal, porque dicen que todos los bienes inmuebles de toda la iglesia, pero todo está a nombre de él. Y cuando él muera, su familia reclamará todo tu esfuerzo de diezmos y ofrendas. Bien intencionado, un bien inmueble que es hecho a través de diezmo y ofrenda, tiene que estar dirigido a cada uno de los que han ofrendado fielmente y han servido. Y si eso se llegara a desbaratar, el bien inmueble queda como servicio comunitario. Debe de ser honesto el líder que pone un bien a su nombre, debe ponerlo a nombre de todos los que diezman y ofrendan fielmente. Y si se deshaciera ese ministerio, sellado, notarizado, queda como un bien para servicio social o para la comunidad en la cual se encuentra. No ambiciona enriquecerse con el esfuerzo de otros. Un buen líder. Esclavos de las tendencias de redes sociales, esclavos del capitalismo, su Dios el dinero, esclavos de juegos, esclavos de mirar y pasar en el teléfono horas porque no tiene una vida, no tiene un sueño, no tiene un trabajo, no tiene un ideal propio. ¿Cuál es tu forma de esclavitud? Dependencia emocional, eres esclavo de tu cónyuge, te ha herido, te ha violentado y sigues ahí y no hay un compromiso de cambio. Esclavo de tus hijos que no te agradecen, te irrespetan. O eres tu propio esclavo, o eres esclavo de prácticas satánicas. ¿Es tu religión cristianismo? Para meditar. Hablemos del señorío de Jesucristo. Cuando nosotros renunciamos a todo tipo de esclavitud,
Cuando nosotros estamos entendiendo ya por las revelaciones de los últimos tiempos que nuestro ejemplo a seguir solamente es Cristo y solo Cristo. Y lo que Él hizo debemos hacer como hijos, como discípulos, el discípulo del Padre, como pastor de pastores, sin avaricia, sin codicia, sin querer lo ajeno, repartiendo todo lo que hay de manera justa. Que el Padre haga sanidad y nos confronte con nuestra verdadera ambición sobre el por qué y para qué queremos estar al frente. Si queremos liderar para servir a los demás, para que menguen, si queremos liderar para dar de lo mío, como dice el apóstol Pablo, dar de él mismo, para que otros sean prosperados y enriquecidos, no sacar siempre. No sacar siempre. No está bien enriquecerse con diezmos y ofrendas de otros. No está bien repartir mal el dinero del esfuerzo y del sacrificio de muchos. Renunciemos a todo tipo de esclavitud, esclavos del alcohol, de la droga, del sexo, del resentimiento, de la amargura, de la soledad, de la depresión, esclavos de la locura, esclavos de la codicia, de la avaricia, de la ansiedad. ¿De qué tú eres esclavo? ¿De qué yo aún sigo siendo esclavo y no puedo romper eso a no ser que le clame al eterno Abba, quien tiene el poder? Porque Él dice, para los hombres muchas cosas son imposibles, pero para Él, para el Eterno, para Yahweh, nada es imposible. Si nosotros nos humillamos y decimos, yo estaba mal, estaba loco, creyendo y autoengañándome que tú eras mi Señor, cuando yo mismo he sido mi amo. Perdóname, Padre, me arrepiento y permíteme un nuevo nacimiento. Y dame sabiduría y un buen mentor que me entrene y yo pueda rendirle cuenta y me sujete a obedecer lo que me enseña en tu palabra. ¿Quién no amaría el señorío de Jesucristo? El amo que toma los pecados y las faltas de sus esclavos y las carga en sus espaldas. El amo que ocupa el lugar de su esclavo porque robó y estaba sentenciado a muerte, mató y estaba sentenciado a muerte, violó y estaba sentenciado a muerte, porque la paga del pecado era la muerte física antes y ahora muerte espiritual y muchas veces muerte eterna si no comprendemos cuál es la dimensión y la profundidad y las raíces sutiles de todas las manifestaciones de rebeldía y de pecado que pueda haber en el corazón del hombre, en el tuyo y en el mío, por muy santo que a veces el ser humano se crea. Arrepentíos y convertíos para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Y cuánto lo necesitamos? Salir del orgullo, de la arrogancia, de la ingobernabilidad, de la insujeción, de creer ser el líder, el capo, el jefe. Engaño y autoengaño. ¿Es Cristo realmente tu Señor, mi amo, mi jefe? Estudiado desde mi lengua, entendida desde mi lengua, lo que significa Señor. Yo soy su siervo, su esclavo, en todo, en lo que me parece, en lo que me han enseñado mis líderes desde su pobreza de conocimiento, que se jactan de saber en otras lenguas y en otros idiomas, y desconocen los 100 o 120 mandamientos u ordenanzas de Jesús para sus seguidores y sus discípulos. Y si los desconocen, ¿cómo van ellos a prosperar y a obedecer al Señor? ¿Cómo van a ser enriquecidos en cuanto a la presencia del Señor que enriquece una vida? Ahí no hablo de dinero. ¿Cómo van ellos a guiar a otros hacia ese manantial de agua de vida, a sumergirse en el río de la obediencia a los mandamientos y preceptos del Señor Jesucristo?
Yeshua HaMashiach. Si tú descubres en esta hora que has estado bajo un falso señorío, si tú descubres que en tu vida no ha habido tal, el ser un esclavo, el ser un siervo realmente de Jesucristo. Una vez un amigo me dijo, ¿cómo estás, esclavo de Jesucristo? Esas palabras me chocaron. Yo, esclavo, si ya vengo de la esclavitud de África, mis raíces. Pero me dejó pensando y después me fui a indagar y dije, mi esclavitud o servidumbre a Jesucristo ha entrado en tela de duda. Primero, ignoro la mayoría de sus mandamientos. Segundo, tengo un compromiso muy pobre. Me entretengo en predicar, en enseñar, en visitar, en preparar temas, en hacer un pocotón de actividades, en vez de concentrarme en crecer en una obediencia inteligenciada y sistemática. Y hoy sé que mi pobreza espiritual y mi autoengaño se debía primeramente al desconocer lo que realmente debo de conocer de la palabra, se debía a la falta de practicar lo que realmente debo de practicar en la palabra. Hoy, empezando a ser libre, hoy, revisando lo que es cristianismo puro en la vida y el ejemplo de Jesucristo. Hechos hablan más fuerte que las palabras. Ahí donde estás, si tú descubres, si estás apartado, dentro de la iglesia podemos estar apartados, fríos, sin pasión por la Biblia, sin pasión por predicar, resentidos con Dios encubiertamente, ya no orar porque Dios no responde. Después vamos a ver por qué Dios no responde. Y de 100 oraciones contesta 2 por su misericordia y no por justicia o santidad falsa. Ora conmigo ora. Y di, Señor Jesucristo, hoy entiendo que he vivido bajo un falso señorío y que muchos dentro de tu iglesia estamos equivocados, que necesitamos nacer de nuevo en aquellas áreas que no han nacido y en otras que están muertas, acudir al señorío de Cristo porque Él tiene poder para resucitar. Tu fe, tu pasión, tu amor, tu integridad, el decir verdad, tu deleite en Jesucristo. Padre, derrama de tu Espíritu Santo y provoca en nosotros, en esta nueva generación, una confrontación con el verdadero Señor y señorío de Jesucristo. Hoy, como dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron y creyeron en Él, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos del eterno Abba, el único Dios. Hoy, Padre eterno, junto a muchos, yo te recibo nuevamente con conciencia clara, no con manipulaciones dentro de un culto, ni una vigilia, ni un ayuno, sino con conciencia clara, entendiendo lo que es ser Señor. Yo te pido que tú ejerzas tu señorío sobre mi vida y sobre todo en aquellas áreas de engaño, de autoengaño y de falso señorío que yo he vivido. Me entrego a ti en pensamientos, en sentimientos, en anhelos, en deseos, en sueños. Me entrego a ti en mi parte sexual, en mi carácter, en mi temperamento, en mi alma, en mi forma de pensar. Todo lo llevo cautivo a los pies de Cristo, quien declaro y pido que me selle, que sea Jesucristo mi Adón, mi Señor, que Yeshua HaMashiach sea a partir de ahora mi amo y me reclame de a todos aquellos amos que yo he tenido de forma inconsciente, subconsciente o de forma consciente. Hoy me entrego y me rindo a tu señorío, Padre, y pido ser tu siervo, tu vasallo, tu esclavo, y que me unjas con alegría, porque nunca y en ninguna parte encontraré un amo como tú, que le da todos los derechos del amo y lo hace su legítimo heredero. Gracias, Padre, y bendice a todos aquellos que se encuentran con este mensaje.
Pon el sello de tu Espíritu Santo y dale las fuerzas para vivir un cristianismo puro, un cristianismo que mira no la letra de la Biblia, sino los hechos poderosísimos de Cristo Jesús que trascienden hasta la eternidad. Gracias, Padre. Gracias por tu respuesta. Gracias por este nuevo tiempo. Gracias. Recibo tu paz y me declaro libre de toda esclavitud en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén.